Bueno, primero que nada quisiera agradecer al Señor el privilegio de que mientras estaba preparando este mensaje, saber que nos están escuchando en Tacna, que nos están escuchando en Uripa, y poder hablar justamente de un tema tan importante para nosotros como es la estima, que nos da gozo. Y cuando hablo de la estima que nos da gozo, porque estamos en la carta del sumo gozo, ¿no? Estamos en la carta donde el tema del gozo que Pablo sentía, o el gozo que a Pablo lo fortalecía de manera sobrenatural, porque hay momentos en los cuales no podríamos seguir si no fuera por el gozo del Señor, pero ese gozo está sostenido sobre el conocimiento de esos principios que nos dan gozo. Cuando nos acordamos de las realidades, de las promesas, cuando tenemos convicciones como las convicciones que tenía Pablo, es que podemos vivir una vida de gozo. Y hoy día vamos a ver que en medio de los padecimientos por el Evangelio y del trabajo arduo que la obra amerita, porque si algo vale la pena desgastarse y dar la vida es por la predicación del Evangelio, pero en medio de esas arduas horas, de ese trabajo duro que implica y en el cual todos estamos llamados a ser parte, esto no es solo para los pastores, no hay aquí que algunos están a tiempo completo y otros son voluntarios. Hermanos, si tú eres voluntario te equivocaste, porque realmente tú no puedes haber sido llamado por Dios para la salvación, porque sabemos que si somos salvos es porque Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y considerarte un voluntario. No puedes considerarte un voluntario si Dios te llamó. Eres esclavo del amo, del mejor amo, por supuesto que puede haber. No podemos disfrutar mejor la libertad de la verdadera vida de gozo que podemos tener que realmente sometiéndonos al señorío de Cristo y viviendo para lo que Cristo vivió. Recordemos que para Cristo su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre. Y Él anhela que vivamos lo mismo porque esa es la vida más plena y más gozosa que puedes tener. Y Pablo lo demostró en la prisión romana, en medio de las circunstancias que estaba viviendo, había muchas cosas que le traían gozo. La predicación del Evangelio. ¿Te trae gozo a ti la predicación del Evangelio? La predicación del Evangelio le traía gozo. Le traía gozo el recordar a sus hermanos amados. Y hoy día que vamos a ver que una de las cosas también que fortalecía y que le daba gozo a Pablo era el poder ver a los lados y poder ver quién estaba con él. Poder ver a hombres como Epafrodito, fuentes de gozo y de consuelo, si es que sabemos nosotros considerarlas. Y no perdemos de vista o perdemos conciencia de lo que significa que Dios no solamente te ha dado la salvación, sino que te ha dado una familia de la fe con la cual vivir este peregrinaje. Pero dentro de esa familia de la fe que Él te dio, vamos a ver que hay ciertas características, ciertos caracteres, ciertas evidencias de hombres que nos animan y nos fortalecen y que nosotros nos deberíamos mirar con el ejemplo de Epafrodito y deberíamos nosotros ver si es que estamos siguiendo ese ejemplo o realmente estamos nosotros fallando en esto. Todos los hombres, hermanos, quiero decir con esto, no quiero decir con esto que no todos los seres humanos sean valiosos para nosotros. Todos los hombres son valiosos porque simple y llanamente por el ser hechos a imagen de Dios tienen una dignidad. Amamos a todos los hombres y por eso justamente damos la vida por predicarles el Evangelio, ¿no es cierto? Primeramente por la gloria de Dios, pero también porque amamos a los hombres. Y no hay mejor expresión ni mayor expresión de amor a un hombre que predicarle el Evangelio de Cristo.
Pero en medio de este amor que podemos tener por todos los hombres y esta estima o esta valía que podemos sentir por todos los seres humanos, definitivamente hay algo especial, hay algo superior que nos une, primeramente con todos los hijos de Dios, pero no solamente con los hijos de Dios, sino con los hijos de Dios que son nuestros colaboradores, y no solamente con los hijos de Dios que son nuestros colaboradores, sino con los que son nuestros compañeros de milicia, y no solamente con los que son nuestros compañeros de milicia, sino con los que nos ministran en nuestras necesidades. Y eso era Epafrodito para Pablo. Así que Pablo empieza este pasaje y vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Dice así la palabra de Dios: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Así que vamos a empezar, vamos ahora a ver a Epafrodito. La semana pasada vimos a Timoteo y hay un giro que Pablo hace cuando toca el tema de Epafrodito, que está con este enlace en el versículo 25, que es la palabra más tuve por necesario. Y este más es como el explicar la razón, es como dar el porqué, es como dar un argumento del por qué al final envía a Epafrodito. Así que para poder entender por qué es que Pablo tiene que explicar la razón por la cual envía a Epafrodito, porque el versículo 25 nos empieza dándonos una razón, un argumento, ¿no? Pablo lo que comienza a hacer en el 25 es tratar de argumentar con los filipenses, tratar de explicarle a los filipenses, lo que quiere hacer Pablo es eso, tratar de explicarles las razones por las cuales él termina enviando a Epafrodito. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué él tiene que argumentar? ¿Por qué él tiene que dar razón para el envío de Epafrodito? ¿Qué acababa de decir? Vamos a leer los versículos anteriores y entonces ahí vamos a encontrar el por qué es que Pablo tiene que argumentar. Desde el versículo 19, Pablo comienza a hablar de Timoteo. Dice el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces ahí lo que está tratando de decir Pablo es que quiere enviar a Timoteo. Entonces ahí entendemos por qué es que Pablo tiene que explicar por qué termina enviando a Epafrodito, ¿no? ¿Se entiende ahora, hermanos? Así que todo esto que ahora vamos a ver es los argumentos de Pablo de por qué Epafrodito era enviado y por qué tenía que ser recibido con gloria, con honra, con estima, con valía. Y eso lo vemos en el versículo 29. O sea, la conclusión de todos estos argumentos está en el versículo 29. Dice, recibidle pues. Y ahí está la palabra clave. ¿Están ahí, hermanos? ¿Están leyendo? Recibidle pues significa que, como todo esto se los he dicho, la conclusión lógica pues es esta. Ya lo he explicado muchas veces antes, pero creo que es bueno hoy de nuevo volver a hacerlo. Es como que decimos, ¿no? Si tú eres corredor, corre pues. Si tú eres nadador, nada pues. De la misma manera, lo que Pablo está diciendo es, como Epafrodito es todo esto e hizo todo esto, entonces la consecuencia lógica es que lo reciban
con todo gozo, que lo tengan en alta estima, y no solo a él, sino a todos los que son como él. Así que vamos ahora a ver cuáles son las razones por las cuales tenemos que estimar, pero tenerlos con alta estima a alguien. ¿Cuál es la razón por la cual estimar? ¿Qué es estimar? Estimar viene de tomar algo, ponerlo delante de tus ojos y darle un valor. Entonces es algo que estaba fuera de tu foco de visión, por así decirlo. No lo estabas teniendo en cuenta. Y lo que Pablo quería hacer es que agarren eso que no lo tenían en cuenta, ahora lo pongas delante de ti y le des el valor que se merece. ¿Y qué es el valor que se merece Epafrodito? Y al ver el valor que se merece Epafrodito, nos vamos a dar cuenta también a quienes nosotros tenemos que darle valor. ¿Se entiende, hermanos? ¿A quién tú tienes que valorar? ¿A quién tú tienes que estimar? Así que comienza diciendo: pero tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Primero, que Pablo está aquí tratando de justificar que no fue la decisión de Epafrodito de regresar, sino que fue una decisión de Pablo. Dice, tuve yo por necesario. Así que Epafrodito no era ni alguien incumplido, ni era una persona inconstante, ni una persona como Marcos. ¿Se acuerdan que Pablo en un tiempo lo desechó a Marcos aparentemente porque Marcos no siguió, no continuó, no cumplió con el estándar que Pablo tenía aparentemente? Entonces, Epafrodito no tenía esas características. No era alguien que se desanimaba y dejaba la obra. No era alguien inconstante. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque las expectativas de los filipenses era que Epafrodito se quede con Pablo hasta las últimas consecuencias. Pablo está en la cárcel y posiblemente lo condenen. Recuerden que hemos visto que Pablo decía, no sé si para vida o por muerte, pero al final glorificaré a Cristo. Posiblemente lo condenen. Sea cual sea la circunstancia, Epafrodito iba a estar con Pablo. Lo había sido enviado para eso, para ministrarlo. Pero sin embargo acá se le ve a Epafrodito regresando a Filipos. Abandonó la obra. ¿Se desanimó Epafrodito? No, sino que Pablo aquí explica justamente que fue la decisión de él. Fue Pablo el que vio por necesario el enviarles a Epafrodito. Así que primero quería Pablo que tengan en cuenta a los filipenses y que lo tengan por claro que Epafrodito no era un inconstante, no era un incumplido, no era alguien que había fallado en la obra, sino que simplemente fue Pablo el que tomó la decisión que tenía que ir Epafrodito. Ahora, ¿por qué hay que estimar y valorar Epafrodito? Y esto es muy interesante, hermanos. Las primeras características son por quién es Epafrodito. Y la primera razón que Pablo da, o lo primero que Pablo quiere sacar a relucir, o quiere enfatizar, o quiere describir a Epafrodito y el por qué, pues entonces recíbanlo así en alta estima y con gozo. La primera razón es porque es mi hermano. Mi hermano. Creo que no se necesita más. Es mi hermano en Cristo. Lo primero es que es mi hermano en Cristo. Ahora la connotación de mi hermano en Cristo acá, la tenemos que entender. Pablo decía mi hermano en Cristo porque estaba completamente persuadido de los frutos que Epafrodito estaba dando en su lucha por el evangelio, ¿no? Recuerden lo que Pablo dijo un poco después. Miren el capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 2. O desde el versículo 1.
Vamos a volver a leerlo, esto lo vamos a seguir recordando toda la carta. Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Otra vez le dice, por lo demás, hermanos, ustedes son también mis hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Esto se lo voy a seguir repitiendo siempre. Y aquí, desde aquí, igual se los vamos a seguir repitiendo siempre. Y hermanos, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Así que cuando Pablo le decía a Epafrodito, recíbanlo con alta estima y gozo, porque es primeramente mi hermano, sabía con claridad Pablo que Epafrodito era su hermano. A los que no sabía si eran sus hermanos, más bien les dice, guárdense de ellos. Estén atentos, vigilantes, juiciosos. Hay muchos que se hacen llamar hermanos, pero guárdense. Pero Epafrodito, él sí es mi hermano. Y esa es la razón suficiente. Cuando nosotros nos encontramos con alguien que realmente comparte el celo, la pasión por el Evangelio, el anhelo de una vida santa, entonces inmediatamente el Espíritu nos hace ver esa unidad que hay, ¿no es cierto? Escuchamos algo y si nos hace palpitar por la palabra de Dios, entonces lo que compartimos es eso, ¿no? Sí, hubo palabra, ¿no? Porque Dios le ha dado el amor por la verdad. El problema es que ahora hay mucha dificultad en entender quiénes realmente son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque por una mala o nula aplicación de la disciplina eclesiástica, porque así como habían estos malos maestros, estos mutiladores del cuerpo, así hoy también hay algunos de los que nos tenemos que guardar. Comenzó a haber muchos que se hacían pasar por hermanos. Pero cuando alguien realmente es hermano, entonces se goza contigo en la palabra, anhela la santidad y puedes palpitar con él, ¿no? Puedes, por ejemplo, pedirle en oración que te acompañe en una carga que tienes. Y esos se vuelven para ti, como Pablo decía en Filipenses 4:1. Miren lo que Pablo dice en Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, amados, los amo, los deseo. Hay un anhelo sobrenatural porque nosotros no tenemos que crear esta conexión, esta unidad. Esta unidad es del Espíritu Santo. Hay un deseo, hay un anhelo, hay un gozo por querer verlos. Y cuando yo leo esto y comienzo a estudiar esto, por ejemplo, uno de los pensamientos que se me viene a la mente es nuestros hermanos que nos escriben desde Andahuaylas. Si ustedes leyeran sus cartas, cómo nos desean, cómo anhelan que vayamos, y se ve esa unidad que se crea en torno al amor a Cristo, al amor al Evangelio y al amor a la palabra de Dios. Amados hermanos, dice, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Así que el primer criterio para que tú tengas en estima alta a alguien es que sea tu hermano en Cristo. Que sea tu hermano en Cristo. No hay nadie quien haya dejado familia, padres, hermanos, por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más hermanos en esta vida, aunque con persecuciones, dijo Jesucristo, ¿no? Y más en la vida venidera. ¿Son para ti tus hermanos amados deseados? ¿Son tu gozo?
Las implicancias de esto es que el fruto natural de esto es un anhelo de estar con tus hermanos, de congregarte. Por eso es algo tan imposible, imposible de pensar a alguien que se diga cristiano y no tiene el anhelo por congregarse. La primera razón para tener en alta estima y para recibir a alguien es que es tu hermano en Cristo. Anhelamos nosotros también y deseamos con gozo a nuestros hermanos que están en Uripal. Anhelamos y deseamos a nuestros hermanos que están en Tacna, lo deseamos. Ellos me han querido durante esta semana contactar para preguntarme algunas cosas. Y disculpen, estuve como Epafrodito enfermo, no a punto de morir como él, pero les debo el poder absolverle todas las preguntas que tenían pendientes. Desde aquí se los digo. Porque hay un anhelo, hay una conexión, porque la iglesia de Cristo es una y está unida. ¿Y qué es lo que une a la iglesia? La sana doctrina. Claro, la sana doctrina te separa, pero te separa del falso maestro, pero une a los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Primer punto. Segundo punto, el cual tenemos que considerar, de Epafrodito, es un colaborador. Es un colaborador. Así que no solamente es hermano, sino que además de que es hermano, Epafrodito es alguien que colabora. ¿Cómo colabora Epafrodito? Estuvo dispuesto a dejar su casa, estuvo dispuesto a dejar su tierra, su familia. No sabemos de repente si tenía esposa o hijos. No creemos que haya dejado sus esposos o sus hijos, ¿no es cierto? Pero debe haber dejado familia extendida, comodidad para ir y recluirse con Pablo en la prisión romana para servirlo. Así que era un colaborador. ¿Tenemos colaboradores acá? Por supuesto que tenemos. Hay gente aquí que es colaboradora, que no bloquea, que no obstaculiza, sino más bien colabora. La pregunta es, ¿tú eres un colaborador? ¿Tú eres un colaborador? ¿O eres un crítico pasivo? Porque a veces nosotros no nos metemos, no estorbamos, pero tampoco apoyamos, ¿no? Pero definitivamente Epafrodito, una de las cosas que había que considerar era que él era alguien que colaboraba con la obra. Se metía, se comprometía. Pero no solamente era colaborador, sino otro de los motivos por los cuales tenerlos en alta estima a hombres como él es que él era compañero de milicia. Y esto ya implica un compromiso un poco mayor. Porque una cosa es que seas tu hermano en Cristo, otra cosa es que colabores y otra cosa es que estés dispuesto a hallar las batallas, a sufrir los disparos, las bombas y a también correr en medio de las trincheras, ser un compañero de milicia. Ya es un grado mayor, ¿no? Y Pablo está diciendo, Epafrodito era un compañero de milicia. O sea, alguien que ha compartido conmigo mis sufrimientos, mis dolores, mis pruebas, mis tentaciones, mis alegrías en el campo de batalla. Alguien que ha estado conmigo batallando. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que quiere que nosotros estimemos y valoremos. Y que cuando nosotros nos preguntemos por qué no tenemos gozo en nuestra vida cristiana, de repente nos está faltando estimar o participar o involucrarnos de tal manera que lleguemos a este punto de unidad con nuestros hermanos que seamos compañeros, nos consideremos compañeros de milicia. Pablo estaba seguro de Epafrodito, ¿no? Era su compañero de milicia. Compañero de milicia. ¿Tú has compartido este tipo de involucramiento y compromiso con la obra de Cristo? ¿Con alguien? Batallando en oración por algo que te preocupaba, que no te dejaba dormir, compartiendo alguna prueba, alguna dificultad. ¿Hay esta apertura en ti? ¿O aún estamos todavía muy distantes? ¿O no estamos tan compenetrados con lo que Dios nos está permitiendo hacer? Dentro de poco vamos a necesitar este tipo de colaboradores, si es que ya no los necesitamos ahora. Están
clamando, rogándonos, vengan acá a Tacna, vengan acá a Oripa, vengan a tal lugar. La obra no la podemos hacer solos, la tenemos que hacer todos como colaboradores. Vivir lo que Pablo vivía por el Evangelio, ¿no? Cueste lo que cueste, compañero de milicia. Pero además de compañero de milicia, también Pablo quería que consideren los filipenses que Epafrodito era vuestro mensajero. Y aquí la palabra en realidad es apóstol. Y es importante el que esta palabra esté aquí, cuando dice vuestro mensajero, para que entendamos que no siempre que en la Biblia está la palabra apóstol, quiere decir que son apóstoles con dones especiales, con autoridad sobre varias iglesias. Aquí es un ejemplo más de que cuando veamos en la palabra de Dios la palabra apóstol, no necesariamente porque la palabra apóstol va acompañada de un nombre, quiere decir que habían más de 12 apóstoles, ¿ok? Aquí es un buen ejemplo de que Epafrodito, por ejemplo, no era un apóstol en el sentido que lo era Pablo. Epafrodito era un apóstol en el sentido genérico de ser un enviado. La palabra apóstol es enviado. ¿Enviado de quién? ¿Apóstol de quién? De la iglesia de los filipenses. Pero apóstol de Jesucristo solo hay 12, ¿ok? Pablo aquí habla de Epafrodito como apóstol, pero en el sentido genérico. Esto es importante, hermano, es un ejemplo más de esta realidad en la Biblia, para que no interpretemos mal. Pero bueno, una de las cosas que Pablo también quería que consideren los filipenses es que Epafrodito era alguien que había sido considerado por la iglesia y la iglesia le había confiado responsabilidad. Era alguien que la iglesia lo había reconocido. No iba a nombre propio. No era un autoimpulsado. Entonces, si Epafrodito no iba a nombre propio, no era un autoimpulsado, sino que era un mensajero de Filipos, era alguien que Filipos mismo le había encargado una tarea, una misión, y que vaya y cumpla fielmente esa misión, entonces tenían que considerarlo Epafrodito. Por supuesto, porque la misma iglesia lo había reconocido. ¿Cómo no lo iba a reconocer ahora que regresaba? La iglesia le dio ese encargo. La iglesia le dio esa autoridad, la iglesia le dio ese rol, la iglesia le dio ese ministerio, la iglesia le dio esa tarea. Y es una de las cosas que nosotros también tenemos que considerar acá. Hay hermanos aquí en la iglesia que ministran como parte del ministerio que la iglesia les ha dado, ¿no? Y hay que considerarlos también. Pero no solamente vuestro mensajero, sino también y ministrador de mis necesidades. O sea, por último, aunque bastaba la primera, solo la razón de ser mi hermano ya era suficiente, como quinta razón basada en las características de Epafrodito, estamos viendo solamente las características personales de quién es Epafrodito. La última de las características personales de Epafrodito es que es ministrador de mis necesidades. O sea, es alguien que me sirvió, que me atendió. Considérenlo, ténganlo en estima. ¿Por qué? Porque él me sirvió. Porque él me ministró. ¿Tú consideras a los que te sirven? ¿Tú consideras a los que te ministran? ¿Tú consideras que cuando vienes a la iglesia alguien te abre la puerta, alguien te acomoda la silla, alguien te pasa las ofrendas, alguien te da la Santa Cena, alguien te ministra en la alabanza? ¿Les tienes en alta estima por ese hecho de que te sirven, te ministran? Te están sirviendo, te están ministrando. Entonces hay que agarrar algo que de repente lo teníamos acá y volver a ponerlo acá. Y valorarlo y estimarlo. Y nos daremos cuenta que realmente somos bendecidos. Que tenemos mucho realmente de qué gozarnos en el Señor. Una de las cosas que más nos animan a mí y a mi consiervo cuando hay dificultades, porque hay dificultades definitivamente, ustedes no saben, bueno, algunos sí, pero hay dificultades, pero una de las cosas que más nos animan es acordarnos de cada uno
de los que está sirviendo, ministrando, colaborando, que ya dejaron de estar en la periferia y están comprometidos, están animados. Nos anima eso. El amor por la palabra, el compromiso. Cómo ministran con su servicio en la iglesia. No solamente ministran a los que están sirviendo, sino son de gozo y de bendición para nosotros como pastores, ver hombres y mujeres ministrando fielmente y comprometidos con la obra. Eso sostiene. Y por supuesto, ver hombres así lo sostenía Pablo. Pero no solamente eran las cosas que Epafrodito era, sino también las cosas que Epafrodito hizo. Y ese es el segundo punto que está en el versículo 26, Epafrodito. ¿Qué hizo Epafrodito? Porque él tenía gran deseo de veros. Esta palabra gran deseo es la misma que Filipenses 1:8. A ver, vayan a Filipenses 1:8, hermanos, aunque estén sus materiales también. Es el mismo término que aquí se traduce como os amo. Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces, Epafrodito también tenía ese gran deseo, que aquí se traduce como amor. Y el segundo aspecto que Pablo menciona sobre Epafrodito era su gran deseo, su gran anhelo de ver a sus hermanos filipenses. Un hermano en Cristo siempre tendrá un gran deseo de ver a sus hermanos, a sus amados, a sus deseados, como Pablo mismo decía, amados, deseados, gozo, corona mía, su gozo. La expresión gran deseo se usa aquí como amor. Es una de las razones por las cuales es en contra de la naturaleza de cualquier creyente verdadero poder mantenerse alejado, aparte de la vida de comunión. Es antinatural, es algo que simplemente no es lógico. Epafrodito tenía ese gran deseo, ese anhelo de ver, y no por eso podía estar tranquilo Epafrodito después de la enfermedad que tuvo. Epafrodito se enfermó, estuvo a punto de morir y tenía un deseo de ver a sus hermanos. La pregunta ¿es para ti un gran deseo estar en tu iglesia con tus hermanos? De una manera especial, porque tenemos gran deseo de estar con nuestros amigos, podemos tener gran deseo de estar con nuestra familia, pero hay un deseo especial por estar con tu familia de la fe, por estar en la iglesia. Un deseo que es distinto, que es diferente a cualquier otro tipo de comunión o amistad o relación que puedas tener. Ese es un gran indicador de tu salud espiritual. O sea, ese anhelo, ese deseo. Epafrodito lo tenía. Y no solamente dice deseo de veros, sino Pablo aquí aclara a todos vosotros. A veces algunos dicen, sí, yo quiero llegar a la iglesia y quisiera ver a tal persona y quisiera ver a tal persona porque los extraño, porque son mis más cercanos. Y como tienen un grupo cercano, como todos, ¿no? Eso es normal. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que Epafrodito, más allá de eso, lo que tenía es un deseo de ver a todos. Quería ver a la iglesia completa. ¿Por qué? Porque la iglesia completa es la casa de Dios, la iglesia local. Ya entramos dentro de una entidad que no es un grupo de individuos dentro de otro grupo, sino que lo que Epafrodito quería era ver, llegar y estar con la iglesia, con todos. Esa es la característica de lo que es ser parte, ser miembro, ser integrado a una iglesia local, porque la iglesia local es la casa de Dios. Es como una réplica de tu casa, pero
espiritualmente, con Dios como la cabeza, así como tú eres la cabeza, si eres hombre en tu casa, aquí Dios es la cabeza y es la casa de Dios. La iglesia local tiene una identidad, tú tienes una identidad con ella. No por un grupo de hermanos solamente. No para venir y estar con los más cercanos o con los que más intimidad tengas o más afinidad. Sino que quieres estar con la iglesia. Quieres ver a la iglesia, a tu iglesia, a la iglesia donde Dios te puso. ¿Se entiende esa diferencia? Y no estoy diciendo que sea mal que tengas un grupo más cercano, pero sí estaría mal que solo vengas por ese grupo y no consideres el cuerpo de Cristo y lo que significa estar en la iglesia. La iglesia definitivamente tiene una personalidad y esa personalidad que Dios le ha dado a esta iglesia es la suma de todos los que conformamos esta iglesia. Y cuando nos vemos todos juntos, estamos viendo la iglesia, la casa de Dios, como Él la conformó a esta iglesia soberana en Surquillo. Y cuando venimos queremos ver a la iglesia, claro, queremos ver a nuestros más cercanos, con los que tenemos más intimidad, más comunión, pero queremos ver a nuestra iglesia también. Que Epafrodito quería verlos a todos, sin excepción. ¿Quiénes estaban peleando en Filipos? Evodia y Síntique, ¿no? Y Epafrodito quería verla a Evodia nomás, a Síntique no, porque no estoy a favor de Evodia. Al contrario, más bien Epafrodito aquí está como que unificando a todos, ¿no? Pablo acaba de hablar de la unidad de la iglesia. ¿Cuál es el principal fundamento de la unidad de la iglesia? El ejemplo de Cristo, Jesucristo despojándose. Y es por eso que aquí Pablo resalta esa característica de Epafrodito. No quiere ver a algunos. ¿Tú tienes ese anhelo? A ver, ponte ahorita a pensar en tus hermanos. Primero ponte a pensar en todos tus hermanos en Cristo. Está difícil, pastor, algunos ya no sé si son hermanos. Ponte a pensar en los que son tus hermanos en Cristo, que palpitan con el mismo corazón que tú por la santidad, por la palabra de Dios, que anhelan el ser fieles, el predicar el evangelio. Ponte a pensar en ellos. ¿Anhelas verlos a todos? ¿Los tienes en alta estima a todos? Por ser hermanos, debe ser suficiente. Por eso es que el último paso, ¿no?, de la disciplina eclesiástica es la excomunión. Porque si una persona la sacan de la iglesia y no reacciona, es porque realmente nunca fue creyente. Si una persona la desarraigan de su iglesia local, es el entregarlo a Satanás. Y esa persona no da todo, no por regresar a la iglesia de nuevo, a su iglesia, entonces ya es la última prueba, más clara no hay, de que esa persona realmente nunca fue. Porque es la casa, es su casa. Así que si una persona realmente es de Cristo, se arrepentirá. Se arrepentirá y regresará a la comunión y será restaurado, ¿no? Y será visto como uno más de nosotros como pecadores que hemos sido restaurados. A todos vosotros los quiere ver, decía Pablo. Y no solamente, y gravemente se angustió, dice, porque habíais oído que había enfermado. Además de su gran anhelo de volver a ver a sus hermanos filipenses, estaba la gran angustia que tenía por ellos. No muchos podían dejar sus quehaceres y viajar. Recuerden que en ese tiempo era difícil, ¿no? Viajar era por mar, ¿no?, por barco, caminatas largas en invierno. Entonces la gente no podía. ¡Uy, se enfermó Epafrodito! Les había llegado la noticia. Pero ¿seguirá vivo?
¿Cuánto tiempo nos demoramos en ir a ver para ver si sigue vivo? Así que solo sabían que estaba enfermo. Aparentemente hasta que Pablo escribe esta carta no sabían más. Es más, habían oído. ¿Será verdad? ¿Qué tan enfermo estuvo? Y eso lo angustiaba a Epafrodito. Que sepa que ellos sabían, lo angustiaba. Filipenses 2:27. Ahí Pablo, un poco más abajo, explica y ya aclara la verdadera situación, que los filipenses no sabían, no conocían. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que Pablo padecía tristeza, y esto es lo que tenemos que entender. El gozo no significa felicidad, ¿ah? ¿Ok? Pablo estaba triste, alegre a veces, entusiasmado, deleitándose a veces, pero también pasando momentos de tristeza. Y no quería tristeza sobre tristeza. ¿Por qué? Porque el gozo no significa felicidad. El gozo se da en medio del dolor y el sufrimiento también. Pero bueno, Pablo lo que está diciendo acá es que él sabía, Epafrodito primero que nada sabía que se van a preocupar por mí. ¿No? Para que alguien tenga esa certeza, conocía bien a sus hermanos filipenses. Estaba bien involucrado, bien comprometido, estaba bien integrado Epafrodito. ¿Sí o no? Porque si tú no estás bien integrado, bien compenetrado, no estás bien comprometido, viviendo la vida juntos, te pasa algo y no se van a enterar ni siquiera, muchas veces, ¿sí o no? Epafrodito sabía primero que se iban a preocupar por él. Sabía que lo iban a hacer. No iba a ser simplemente una mención en el culto, sino que iban a estar orando, iban a estar con él, lo de ir a verle. Esa es la claridad que tenemos nosotros de nuestra iglesia, hermanos. Ahí pueden haber dos cosas que estén fallando. O está fallando la iglesia, o está fallando tú. En cómo te estás identificando, integrando con la iglesia. Pero hay que meditar en las dos. Pero no solamente él estaba consciente que la iglesia iba a estar preocupada por él, sino que la preocupación de Epafrodito estaba más centrada en ellos, en los filipenses, que en él mismo. Volver, pues, para él significaba consolar a la iglesia, alegrarla y consolar a Pablo y alegrarlo, porque Pablo también estaba triste porque Epafrodito estaba así, ¿no? Miren lo que dice el versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. O sea, el mismo Pablo estaba triste de saber que Epafrodito estaba angustiado y quería, con eso también Pablo iba a ser consolado. Así que termino con esto, hermanos. En conclusión, ¿has valorado y estimado adecuadamente a tus hermanos en Cristo? Entre todo lo que tienes, entre todo lo que Dios te ha dado, Dios es suficiente, hermanos. Quiero que quede claro esto. Dios es suficiente. No necesitamos nada más, ¿ok? Eso es clarísimo. Pero Dios ha querido añadir, además de todo su poder, de toda su fortaleza para sostenerte, Él ha querido añadir a tus hermanos como fuente de fortaleza, de gozo. ¿Has tomado conciencia de eso que tienes? ¿Te crees todavía alguien que tiene muy poco o que le falta mucho? Una de las razones es que no has agarrado esto que estaba acá y lo has puesto aquí y le has vuelto a dar el valor y la estima que tiene que tener. Primero, tus hermanos. ¿Has valorado, estimado a tus hermanos adecuadamente? ¿Valoras la iglesia? ¿Valoras lo que es tener hermanos en Cristo? ¿Has valorado a los que colaboran? ¿Los valoras? ¿Has valorado a los que comparten la lucha por la predicación del evangelio contigo? Claro, si tú no estás luchando esa buena batalla, entonces
Esa es la primera decisión que tienes que tomar, ¿no? ¿Has valorado a los que ministran en la iglesia, a los que te sirven, a los que en la iglesia están desarrollando un ministerio que es primeramente para Dios, por supuesto, pero también están ministrando tus necesidades? ¿Has valorado eso? ¿Lo has estimado? ¿Te has dado cuenta lo que la valía, la estima que tienen? ¿Valoras y estimas tu iglesia local? ¿Valoras y estimas a toda la iglesia como lo que es la casa de Dios? ¿Estás tan identificado con ella que sabes que están pendientes de ti y tú de ellos antes que estar pendiente de ti mismo? ¿Has llegado a ese punto? ¿Que estás más pendiente de la iglesia y lo que le pasa que lo que estás pendiente de ti? ¿Has llegado a ese punto? Porque ese fue el modelo de Cristo. La estima a hermanos como Epafrodito y la estima a tu iglesia como la de Filipenses es la estima que da gozo. Así que Dios nos ayude a volver a poner lo que de repente habíamos perdido conciencia que teníamos delante de nuestros ojos para que recuperemos el gozo del Señor. Vamos a orar.